Hola, ¿cómo estás? Yo soy Judith González y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la salud de tu tiroides. ¿Alguna vez te has preguntado por qué están a la alza las enfermedades de tiroides en el mundo? Lamentablemente en México, más de 13 millones de personas tienen algún tipo de problema de tiroides. Es un problema incluso más grande y más frecuente que la diabetes. Y por cada hombre afectado hay 8 mujeres afectadas. Hoy vas a aprender qué es la tiroides, cómo puedes identificar un desorden y en general por qué es importante. Y sobre todo también qué puedes hacer al respecto. Entonces, te voy a comentar mi historia. Hace más de 5 años a mí me diagnosticaron con hipotiroidismo de Hashimoto. Y lo único que me dijo mi médico era que tenía que tomar un medicamento de por vida. Entonces eso para mí realmente fue un shock y fue algo inaceptable. Yo sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera que me había enfermado, así que decidí ir al origen. Dejé mi trabajo y me metí a estudiar nutrición como segunda carrera. También me certifiqué en yoga tiroideo y me volví una meditadora regular. Todo esto poco a poco fue dando cambios en mi vida y afortunadamente ahora ya no uso medicamentos. Entonces todas estas disciplinas pues ahora las hemos integrado en un programa y yo trabajo también con 2 médicos. He trabajado en 2 consultorios de ginecología, uno de ellos es endocrinólogo también, y los resultados que hemos tenido pues van más allá de la salud física, porque sí es importante saber que tu salud está directamente conectada con tu mente y también tus emociones. Entonces el modelo que nosotros creemos que es válido es empoderar a la persona a partir de conocerse a sí misma, conocer su cuerpo, conocer cómo funcionas. Y por eso es de que aquí te voy a explicar precisamente lo básico que hay que entender. Y si tú notas alguna de estos tipos de señales, que puedas hacerte análisis y empieces a tomar acción. Entonces, ¿qué es la tiroides? Es una glándula que genera hormonas tiroideas. Entonces todas las células de tu cuerpo necesitan hormonas de tiroides. ¿Para qué? Para regular tu temperatura corporal, para regular tus ciclos reproductivos. También regula pues la calidad de tu piel, la calidad de tus uñas, de tu cabello. Entonces sí es muy importante entender que además pues juega un papel muy importante también en la cantidad de energía que tengas. Entonces también se considera metafóricamente el reloj del cuerpo. ¿Por qué? Porque regula nuestros ciclos de vigilia y de sueño. Entonces, como tú te lleves con el tiempo, pues obviamente esto va a tener una implicación en tu salud tiroidea. Entonces, usualmente hay gente pues que vive con prisa, ¿no? O siente que está viviendo en el pasado, también puede ser. Entonces, es muy importante evaluar en qué tiempo estás tú, y tenemos que encontrar precisamente pues nuestro propio ritmo, ¿no? Entender qué etapa de nuestra vida estamos viviendo y con compasión poco a poco regresar ahí. Entonces también a nivel energético es importante entender que la tiroides está conectada con tu creatividad, ¿no? Porque ahora a través precisamente de la palabra se crea una nueva realidad. Y finalmente sí hemos visto que hay una relación entre las personas que se sienten creativamente pues no realizadas cuando hay algún tipo de bloqueo también de la tiroides. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuando hay un posible hipotiroidismo? Las manos y los pies están frías, la persona no tiene suficiente energía, se queda dormida, o incluso sus reglas pues son diferentes, tiene problemas para embarazarse, se le cae el pelo, las uñas están muy débiles. Si tienes alguno de o la mayor parte de estos síntomas, es importante que te hagas análisis. Ahora los vamos a ver más adelante. Y por el contrario, cuando hay hipertiroidismo, la gente está súper ansiosa, tiene la piel caliente, incluso llega a tener palpitaciones, se le saltan los ojos, es decir, exoftalmo. Puede haber también obviamente problemas de piel. Cuando hay hipotiroidismo, por ejemplo, hay acné, y de este lado todo tiende hacia la inflamación, ¿no? Hay un exceso de calor, entonces rosácea,
eczemas, etcétera, puede ser que también sea síntoma de hipertiroidismo. Y adjunto encontrarás precisamente una guía donde vas a poder tú ver cuáles son los rangos óptimos de niveles de tu tiroides. Obviamente hablamos de los exámenes de sangre y cuáles son los considerados que son pues ya un rango de enfermedad, ¿no? Y obviamente aquí es muy importante entender que no toda la información nos las dan tus análisis de laboratorio. Ese es un punto de inicio. Pero hay gente que ha venido que los análisis de laboratorio incluso no pues muestran qué tan mal se siente la persona. Así es que de cualquier manera tenemos otro tipo de parámetros para poder determinar, y tú te tienes que sentir lo suficientemente cómoda siempre con tu médico como para preguntarle lo que necesites saber, porque es tu cuerpo, es tu salud. Entonces, vamos a ver los 3 factores ahorita, o sea, ¿por qué en determinado momento hay un desorden de tiroides? 1, un factor genético, ahí no podemos hacer nada. Simplemente la genética determina el 10% de tu salud, el 90% tu contexto y las decisiones que tomes. Segundo factor, intestino permeable, que ese sí podemos revertirlo y sí puedes hacer mucho comiendo diferente y suplementando diferente. Y 3, altos niveles de toxicidad. Lamentablemente las mujeres estamos expuestas a muchísimas pues sustancias. Usualmente el hombre en promedio tiene 6 sustancias, las mujeres 60. Entonces sí es muy importante entender cómo toda esta industria de la belleza también nos ha vendido realmente productos sin protegernos realmente. Entonces hay que también evaluar eso. Pero así como sustancias, también hay pensamientos y comportamientos tóxicos, incluso hasta personas. Y también este tipo de entorno y de contexto es importante que lo tomes en cuenta. Ahora, para que tu tiroides realmente funcione bien, ya sea tomando la hormona que te da el médico o que realmente naturalmente tú segregues T4, que eso es lo que se encarga de la tiroides, pues se necesita convertir a la forma activa para que realmente entre a tu célula. ¿Y cómo va a ser esto posible? Pues teniendo un medio apto para que eso suceda. Y el medio requiere complejo B, vitamina A, vitamina D, zinc, selenio, magnesio. Y estos minerales precisamente son los que cuando hay periodos prolongados de estrés son los que primero el cuerpo toma para generar hormonas de estrés. Entonces es muy importante también que tu medio, que tu cuerpo esté libre de trauma, que puedas también sentirte descansada y le des la señal específica a tu sistema nervioso de que todo está bien. Por eso es de que el yoga a mí me sanó y me sigue sanando, porque todos los días despierto precisamente con esa certeza, diciéndole a mi cuerpo que todo en realidad está bien. Y específicamente el tipo de yoga que nosotros hacemos, que es Kundalini Yoga y también Thyroid Yoga, utiliza el sonido. Y en las disciplinas orientales consideraban al paladar como la bóveda celeste, pues conecta directamente con los centros del hipotálamo, la pituitaria, que es precisamente los antecedentes de nuestra tiroides. Toda esa cascada hormonal empieza ahí, atrás de tus ojos. Entonces, pues el sonido y el general cantar y respirar y comer de cierta manera puede beneficiar precisamente a que esta cascada haga bien su trabajo. Otra de las cosas, ya hablamos precisamente de por qué sanando tu intestino vas a poder pues también sanar los síntomas de tu tiroides. Entonces, la nutrición obviamente forma parte de una muy buena salud y de tu recuperación, pero es importante entender que a todas las mujeres no les puede caer bien o mejor lo mismo. Entonces es muy importante entender tu historia personal. Vamos a hablar más adelante sobre los arquetipos, pero básicamente es una programación de nuestras hormonas a partir de eventos que sucedieron entre los 7 y los 11 años. ¿Qué cosa te celebraban de niña? ¿Cómo te sentías tú valorada? Eso va a formar parte de un blueprint, de una impronta que va a generar una respuesta específica al estrés y a la comida para ti, para tu biotipo. Entonces, ahora pues ya tienes un panorama introductorio, pero también más amplio de lo que implica tener una tiroides sana. Así que espero que te comprendas a ti misma y antes de que haya algún problema o que lo dejes avanzar, que tomes acción.
Así que si notas alguno de estos síntomas, pues puedes ahora entender que puedes hacer mucho por tu salud, trabajando obviamente de la mano de tu equipo y siendo tú la líder de tu salud, porque realmente quien te sana eres tú misma, ¿no? Entonces, solamente siendo muy honesta contigo sobre qué es lo que requieres para estar bien en todos los niveles, es como realmente esto se va a cumplir. Y nosotros consideramos que la verdadera salud, tú imagínate que hay 2 círculos, ¿no? Entonces, en medio pues está tu capacidad para dar y recibir amor, tu capacidad de que se cumplan tus deseos y en general pues un sentimiento de energía, de satisfacción. Eso es lo que nosotros consideramos un ser humano saludable. Y cuando tú empiezas a sanar físicamente, empiezas a invertir en tu espiritualidad, a sanar el pasado, a tratar cómo te sientes en tu entorno, también a sanear tus finanzas, a hablar precisamente sobre tus emociones, pues obviamente el resultado va a ser eso que todos queremos, que está en el centro. Entonces, muchas veces también dejarnos al último pues es lo que genera precisamente son ese tipo de desórdenes. Y yo tuve que romper con esa historia familiar porque mis padres son médicos, siempre es como estar al servicio de la otra persona y después la persona misma. Tenemos que romper con eso porque somos una generación de transición donde se nos pide precisamente hablar. Y yo creo que no por nada, por eso es de que tenemos esta gran epidemia de problemas de tiroides, porque ya no podemos jugar pequeño, ya no podemos estar calladas, necesitamos hablar, necesitamos expresar, necesitamos decir que no, necesitamos también ponernos nosotras como prioridad y unir las medicinas. Yo creo absolutamente que existen muchísimos recursos, yo los he utilizado y los utilizo y es importante trabajar en equipo. Todo este proceso que como humanidad estamos viviendo tiene que ser precisamente en equipo y donde realmente pues la historia y el protagonista pues de toda tu historia seas tú. Entonces recuerda que pues así como ahora sabes un poco más de la tiroides, todos los órganos de tu cuerpo pues también tienen conciencia y todo lo que hagas puede ser puede sanarte o no. Entonces pues este es el fin de este módulo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo.